que en un principio no van a ser tanto así como, eh, me refiero a opciones de respuestas diferentes, sino si nos da tiempo empezaremos con una breve lista de palabras, o sea, no son tantas, entre 10 y 15 son las palabritas que constituyen este listado, en los que ustedes van a tener que determinar si la palabra posee hiato o posee diptongo, y de acuerdo con sus características en cuanto a su división silábica, pues también definir si se tiene que acentuar o no se tiene que acentuar esa palabra. Les digo, vamos a enfocarnos un poco más en esta última ocasión del tema de acentuación a la parte de hiatos y de diptongos, porque es justo la sección o el segmento de la parte de acentuación que se les complica un poquito más a la mayoría de ustedes. Entonces, por eso estamos o estaremos centrando nuestros esfuerzos en ese aspecto. Obviamente, durante la revisión teórica del tema, pues vamos a estar planteando varios ejemplos que ojalá nos permitan entender con mayor facilidad la información que vayamos a presentar. Entonces, el día de ayer nos dio tiempo de alcanzar a plantear que existe una clasificación de la acentuación, ¿no? O del acento, y dijimos, les voy compartiendo la pantalla. Dijimos que la acentuación podía ser en un principio, o el acento podía ser en un principio gráfico, o podía, que también lo podemos llamar ortográfico, o podía ser prosódico, ¿no? Y entonces dijimos que cuando este se representa, cuando se representa el acento o la tilde sobre alguna de las vocales tónicas de la palabra, o sobre más bien la vocal tónica de la palabra, tenemos justo la presencia de un acento gráfico u ortográfico, porque lo estamos escribiendo, ¿no? Si no se representa, será porque la palabra no concuerda con las reglas generales de acentuación que ya conocemos y que empezamos también a plantear ayer. Solo se pronuncia, ¿no? Entonces no vamos a escribir el acento, sino que simplemente lo vamos a enunciar en este sentido, ¿vale? Y ahí estamos hablando, claro, del acento prosódico. Entonces, bueno, vamos a empezar y por ahí hablamos como mínimo de, pues tanto de las palabras agudas como de las palabras graves, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, rápidamente establecimos que las palabras agudas serán aquellas que em, posean la sílaba tónica al final, en la última de sus sílabas, y que se van a acentuar cuando terminen en N, S o vocal, ¿no? Esto es lo que estábamos revisando, les digo, ayer de último momento, cuando estuvimos terminando la sesión. Entonces, bueno, ahí tendríamos este primer aspecto. Vimos algunos ejemplos distintos a estos, pero vimos finalmente ejemplos. Palabras graves o llanas, recuerden que aquí la sílaba tónica es la penúltima y que se van a acentuar cuando no terminen en N, S o vocal. Que por cierto, hicimos como rápidamente un breve esquema donde mencionamos que nos interesa la división silábica de las palabras desde el final hacia el principio. Entonces, por eso siempre hablamos de la última sílaba, la penúltima, la antepenúltima y lo que sea que venga antes de la antepenúltima, ¿no? La que llamamos antepenúltima en algunos contextos. Entonces, bueno, ahí tendríamos estas cuestiones que son relevantes para que podamos identificar la sílaba tónica de una palabra. Bien, entonces hasta ahí llegamos con la cuestión de las palabras graves o llanas. Mencionamos ahora ¿qué sucede con las palabras esdrújulas y sobresdrújulas? Recuerden que con estas palabras esdrújulas y sobresdrújulas, la sílaba tónica, si es esdrújula, será la antepenúltima. Y si es, perdón, sobresdrújula, la sílaba tónica será o estará antes de la antepenúltima. Aquí recuerden que este tipo de palabras, tanto esdrújulas como sobresdrújulas, siempre se van a acentuar, no importará su terminación, así que sean cuidadosos nada más en identificar exactamente cuál es la vocal tónica, ¿no? Porque aquí de repente le sucede que, pues ya sabemos que a algunos se les complica identificar la sílaba tónica, ¿no? Bueno, y tenemos aquí algunos ejemplos que evidentemente la palabra química y la palabra lingüística tienen su sílaba tónica en la antepenúltima, por lo tanto son sobresdrújulas, y las palabras devuélveselo y cuéntamelo, aquí no se alcanza a ver del todo el acento en cuéntamelo, como que se junta ahí con la Q, pero lo tiene, ¿no? Entonces, estas son sobresdrújulas, que también mencionamos este aspecto brevemente el día de ayer. Dijimos que las palabras sobresdrújulas siempre serán verbos a los que se les van a pegar pronombres átonos, ¿no? Partículas que sumen ahí o que extiendan la palabra, que alarguen la palabra
palabra y estamos entonces sumando sílabas, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de estos dos vocablos que tenemos aquí en la pantalla. Por ejemplo, si lo pensamos en un principio, el verbo sería devuelve, ¿no? Y como tal, el verbo devuelve, pues es una palabra grave, ¿no? En un principio tendría su sílaba tónica envuel. Como es en este sentido, cuando tenemos la palabra devuelve, la penúltima sílaba, pues sabemos que será una palabra, como les decía, grave. Pero resulta que si yo le agrego más sílabas a la palabra, específicamente cuando son pronombres átonos, les decía ayer, recuerden que estos pronombres átonos son los que van a sustituir al complemento directo y al indirecto. Entonces, si le pegamos el pronombre átono que sustituye a complementos al final de la palabra, entonces crece la palabra, ¿no? Y entonces aquí podríamos tener C, que nos habla del complemento indirecto, hablamos de a quién se le va a devolver y lo que nos habla de la cosa que se va a devolver, ¿no? Entonces, sumamos dos sílabas más, se extendió la palabra, la sílaba tónica sigue siendo la misma, ¿no? Sigue siendo ese vuel en concreto, pero ya no es la penúltima sílaba. Entonces, ahora es la que está antes de la antepenúltima y por eso sabemos que en este caso se convierte en palabra sobre esdrújula y le aparece el acento al devuelve, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir específicamente con las palabras sobre esdrújulas. Van a ser verbos a los que les pegamos átonos, pronombres átonos, quiero decir, y se extiende la palabra, conservan su misma sílaba tónica y entonces ahí se terminan convirtiendo en justo palabras sobre esdrújulas como este caso, ¿no? Exactamente lo mismo va a suceder con la palabra cuéntamelo, ¿vale? Vamos a verlo rápidamente. El verbo en un principio, ¿cuál sería? Sin ningún pronombre sería cuenta, ¿no? La sílaba tónica, de manera concreta, para este caso sería entonces la penúltima, ¿no? Cuen. En cuenta, la sílaba tónica sería cuen, la penúltima. Y sabríamos que en ese contexto es grave terminado en vocal. Pero si le pego los pronombres átonos que sustituirán a complementos específicamente, pues aparecen dos sílabas más, ¿no? El me, que de quién nos habla ese me, a mí, ese me. Y luego el lo, que me indica eso que quiero que me cuenten, ¿no? Entonces le agregué dos sílabas más, que son pronombres átonos. Otra vez se extendió la palabra, ya no es grave, porque aparecieron dos sílabas más y se convierte otra vez en sobresdrújula y por lo tanto aparece un acento en el verbo, ¿no? En cuéntamelo. Entonces, les reitero, eso es lo específico que sucede para la formación de palabras sobresdrújulas y no existe otro tipo de palabras sobresdrújulas más que este tipo de verbos y son las que, si lo han notado, tienden a venir de repente en las preguntas de sus exámenes, ¿no? Les aparecen o les ponen por ahí un verbito que puede estar acentuado o no y que ustedes deberán determinar. ¿Tiene pegados pronombres átonos que estén extendiendo la palabra y que entonces se haya convertido justo en una sobresdrújula? Si es así, pues tendremos que colocar acento, ¿no? Entonces, ahí es lo que se tiende a ver o a encontrar en sus exámenes con respecto a esta cuestión de las palabras sobresdrújulas. No, difícilmente, ¿no? Por aquí preguntan si el pronombre átono puede ser en algún contexto, en algún caso, perdón, la sílaba tónica. Está complicado que pueda suceder eso, o sea, en este momento no puedo pensar en una palabra concreta, pero probablemente casi seguro que no existe una palabra donde la sílaba tónica recaiga en el pronombre átono, porque recuerda, como en el pronombre átono, ¿qué tipo de palabras, en qué posiciones se encuentran, quiero decir, ¿no? En la última y en la penúltima, ¿vale? Y al encontrarse en la última y en la penúltima, si la sílaba tónica fuera en uno de los pronombres átonos, la palabra sería o aguda o grave, ¿no? Y con terminación en vocal. Entonces, obviamente, si es grave con terminación en vocal, no podríamos acentuar, ¿vale? Y vaya, pues si pensamos en distintos contextos o situaciones en las que intentemos generar la tonicidad sobre alguno de los pronombres átonos, no lo vamos a lograr porque, les reitero, se conserva la sílaba tónica en el mismo lugar, ¿no? No se cambia, no se mueve, no es como que se vaya a recorrer. Entonces, así, eso es lo que va a suceder siempre para este tipo de verbos que pegan pronombres átonos. La sílaba tónica se conserva en el lugar donde ya estaba en el verbo.
y ya nada más le pegamos los pronombres. Entonces no se recorre de posición aquí la sílaba tónica, ¿vale? Bueno, entonces, una vez planteado esto, mencionamos nada más la cuestión de los monosílabos para que podamos pasar a un esquemita o un mapita conceptual que les hice con las reglas generales, perdón, específicas de acentuación en un momento más, ¿no? Entonces, sobre los monosílabos, recuerden que mono significa uno, una sílaba entonces, ¿no? Y estas son palabras que nunca se van a acentuar. Recuerden, los monosílabos entonces no llevan acento, no se acentúan, eh, no funcionan como una palabra aguda ni nada parecido. Entonces, atentos con respecto a ello. Existen algunos monosílabos que sí tienen que acentuarse, pero recuerden que esos son palabras con acento diacrítico, ¿no? Los únicos monosílabos que se pueden acentuar son palabras con acento diacrítico. De ahí en fuera, y es una lista muy concreta que ya hemos mencionado en las otras ocasiones, pero de ahí en fuera entonces no tenemos por qué acentuar ningún monosílabo. Aunque sea un verbo, aunque esté conjugado en pasado, que es algo que ya les he repetido en otras ocasiones, pero de repente a algunos se les olvida o no alcanzan a visualizarlo, no sé exactamente qué les llega a suceder, pero entonces les digo, ¿no? Aunque sean verbos conjugados en pasado, los monosílabos no se van a acentuar. Y aquí tenemos entonces algunos ejemplos. Guión es un monosílabo, ¿no? Entonces, aunque termine en N, no funciona como palabra aguda. Es monosílabo y como tal no se acentúa. Uy, ¿no? También es un monosílabo, no tiene que acentuarse. Aunque sea un verbo en pasado, no se va a acentuar. Lo mismo sucede con fui, con dio, con vi, con río, ¿no? Ahí dice, ojo, río, no río, río, porque por eso no tiene acento. Recuerden que lo estábamos planteando ayer, la presencia o la ausencia de acentos en una palabra me dice cómo se tiene que pronunciar, me dice dónde se encuentra la sílaba tónica, ¿no? Entonces, si la palabra en este caso no tiene acento, significa que la vocal tónica será la fuerte, la O, y entonces diría río, ¿no? Pero bueno, les reitero, como es un monosílabo, no se acentúa. Bien, ¿tenemos algún comentario en general? Ojo, guía, tú mismo lo estás acentuando, ¿no? Guía no es un monosílabo. Ahí sucede la presencia de un hiato, que justo vamos a comentar en un momentito más, esa regla específica de formación de hiatos, ¿vale? Pero guía no es monosílabo, es un bisílabo. Estás escribiendo el río como sustantivo, Rodríguez, porque si, atentos, ¿no? Si nos referimos a río, vean cómo es una pronunciación diferente. Es distinto decir río a decir río, ¿vale? Lo voy a escribir por acá abajo. Una cosa es decir río. Si yo pronuncio río, estoy haciendo tónica la I, la cerrada, la débil. Y por lo tanto, justo como aquí, tengo que acentuar, ¿vale? Em, entonces, ojo, ¿no? Para este contexto, estaríamos hablando de el verbo reír en presente o estaríamos hablando de, en concreto, el sustantivo, que es como sustantivo, pues sabemos que se refiere a un flujo de agua, ¿no? A un curso de agua. Así. Y si escribo río, estoy hablando del verbo reír ay, en pasado, ¿no? Y ese es el único sentido que puede tener río, que estoy hablando del verbo reír en pasado. Entonces, efectivamente, si te refieres al reír, al río de reír en pasado, no se va a acentuar, ¿no? Porque es un monosílabo, porque la sílaba tónica no recae en la I. Si no diríamos río, ¿no? Recae en la O, río, ¿vale? Entonces es un diptongo, todo el vocablo es una sola sílaba, o sea, un monosílabo, y no colocamos acentos en monosílabos, como ya hemos dicho, aunque sean verbos conjugados en pasado, ¿vale? Entonces, claro, río en pasado no se acentúa. T escriben por aquí. Otra vez, el T es el único, es un monosílabo, ¿no? Pero lleva acento porque es un acento, es una palabra con acento diacrítico. Ya vamos a llegar en un momentito acá. Entonces, cualquier palabra, Sánchez, que tú puedas escribir en este momento, que sea monosílabo y que tenga acento, no es una que obedezca a la acentuación ortográfica, ¿no? Ahorita estamos hablando de la acentuación ortográfica. Entonces, tú puedes escribirme T,
tú, él, mi, etcétera. Todas esas tienen una acentuación diferente, ¿no? Sí son monosílabos, pero tienen acento por razones, perdón, particulares o distintas a lo que estamos comentando ahorita, ¿no? Entonces, esa sería una cuestión distinta. También frío y frío, ¿no? Efectivamente, podríamos agregar otro par de palabras similar a río. Lo voy a escribir por aquí arribita. Frío, ¿qué significa cuando yo vuelvo hiato entre la I y la O? O sea, cuando vuelvo tónica a la I. Pues estoy hablando del verbo freír, que, ojo, freír se escribe sin acento o con acento. Recuerden, ¿eh? Freír. Es tónica la débil, ¿no? Es hiato, efectivamente. Ese hiato que nos obliga a tildar, ¿vale? Entonces, si yo digo frío, puedo referir a freír en presente o al adjetivo, ¿no? Cuando digo del adjetivo me refiero a la característica de frialdad específicamente, ¿vale? O podríamos escribir frío, que si lo escribimos así, estamos haciendo tónica la O, entonces es un diptongo, es un monosílabo, y aquí estamos hablando de freír, pero en pasado. Es entonces, como decíamos, una cuestión exactamente similar a río, la de frío y frío o río y río, ¿vale? Entonces, nada más atentos a la formación de diptongos que pueden determinarnos la presencia de un monosílabo, ¿vale? Profe, es hiato cuando son dos vocales cerradas del mismo tipo. Justo vamos a pasar a eso. Entonces, si no hay preguntas más en cuanto a los monosílabos o en general sobre las palabras agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas, podemos dejar esta diapositiva y vamos a la siguiente para que podamos justo empezar a abordar aspectos ya de la acentuación específica o de las reglas más bien específicas de acentuación que tienen que ver con la formación de hiatos y diptongos. Entonces, voy a borrar esto que tenemos aquí y vamos a la siguiente diapositiva, que les digo que está todo resumido en un esquemita. Entonces, o en un mapita, un mapa conceptual. Tenemos la idea de diptongos y hiatos y rápidamente los definimos, ¿no? Vamos a conceptualizar la cuestión de diptongos y de hiatos. Diptongo, recuerden que se trata de dos vocales consecutivas que van a formar parte de la misma sílaba. Entonces, ojo, desde ahí empieza la alerta o el llamar su atención para saber si una palabra presenta un diptongo o un hiato. Tengo que observar forzosamente dos vocales consecutivas en la palabra. Si existen dos vocales consecutivas, o sea, dos vocales juntas, es a lo que nos referimos en la palabra, puede haber un diptongo o puede haber un hiato, ¿no? ¿Cómo lo voy a saber? Bueno, pensando en las reglas específicas de acentuación, ¿no? Y otro aspecto que ahorita vamos a agregar aquí al centro. Entonces, ya dijimos, diptongos son dos vocales consecutivas que forman parte de la misma sílaba. O sea, son dos vocales a las que yo no puedo separar. ¿Va? Y existen dos reglas de formación para los diptongos. Algunos de ustedes, probablemente ya muchos, conocen con exactitud las reglas de formación de diptongo, es decir, ya conocen en una primera ocasión que hayamos revisado este tema, yo les había escrito vocal abierta tónica más vocal cerrada débil o viceversa o al revés, ¿no? Les escribía, será un diptongo. Entonces, si ya se saben esa reglita de manera concreta, está súper bien, ¿no? Manténganlo en su mente para que puedan identificarlo en el contexto necesario. Pero aquí está como verbalizado o explicado un poquito de forma alterna, ¿no? Es exactamente lo mismo, solo que estamos utilizando como una especie de expresión diferente, ¿no? Entonces, la primera regla de formación de diptongos se las estoy planteando de la siguiente forma. Si estoy combinando vocales fuertes con vocales débiles, y la tónica es la fuerte. Recuerden que una vocal tónica es la que suena fuerte, ¿no? Y una vocal átona es la que es débil, la que no tiene fuerza al momento de pronunciarse, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión. En combinaciones de vocales fuertes con débiles,
donde tengamos que la tónica es la fuerte, vamos a tener justo, obviamente, un diptongo, ¿no? Estamos hablando de las reglas de formación de diptongos. Entonces, esa sería la primera. Cuando tengamos combinación de vocales fuertes con débiles y la tónica sea la fuerte. Para este caso, se van a obedecer siempre las reglas generales de acentuación, o sea, lo que recién acabamos de decir, ¿no? Tengo que pensar de todos modos, aunque haya diptongo de este tipo, tengo que pensar si la palabra es aguda, si es grave, si es esdrújula, sus terminaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto se los aclaro ahí en la descripción, porque a veces llegan a pensar que en automático, porque existe un diptongo o porque existe un hiato en la palabra, ya tienen que colocar el acento. Y no es así, ¿no? Hay que hacer para prácticamente todas las reglas de formación, tanto de diptongos como de hiatos, hay que hacer el análisis de la palabra y saber, les digo, si es aguda, si es grave y su terminación, ¿vale? Eh, Antes de que pasemos a los ejemplos, nada más para refrescarles la memoria, aunque sé que también ya muchos tienen total o plena certeza de esta cuestión, sabemos que las vocales fuertes son ¿cuáles? La A, la E y la O, ¿no? Recuerden, esto es bien importante que lo recuerden para que entendamos lo que se está diciendo aquí, ¿no? Y las vocales débiles, recuerden que serán siempre la I y la U. ¿Ok? Entonces, si la regla primera de formación de diptongos me está diciendo que se forma justo ese tipo de fenómeno o de unión de dos vocales en la misma sílaba, cuando estoy combinando vocales fuertes, o sea, será una A, una E o una O, en combinación con una I o una U. ¿Y cuál debe ser la tónica? La A, la E o la O, o sea, cualquiera de las fuertes que pueda estar conformando ahí a la palabra. Y les reitero, se obedecen las reglas generales de acentuación. Aquí tenemos algunos ejemplos para que podamos observar esto. Entonces, el primero es constitución. Tenemos, aquí les estoy presentando la división silábica de la palabra y en mayúsculas estoy poniendo donde hay el tipo de diptongo que estamos expresando ahorita y lo subrayado es la sílaba tónica. Entonces, para que no nos confundamos, ¿no? Las mayúsculas representan la presencia del diptongo y lo subrayado nos indica la sílaba tónica, ¿vale? Entonces, por esa razón, yo les puse una notita aquí en el extremo superior derecho. ¿Qué dice la nota? Que la sílaba tónica de la palabra no siempre tendrá que estar en el hiato o en el diptongo, porque esa es otra idea que de repente llegan a generarse, ¿no? Piensan que siempre la sílaba tónica va a ser o va a estar ubicada donde esté el hiato o donde esté el diptongo. Pero no es así y lo podemos ver en varios de los ejemplos que yo les estoy escribiendo acá, ¿no? Constitución, ahí sí coincide. El diptongo es sion, ¿no? Donde tengo la I y la O, débil y fuerte, y la tónica, pues es justo la O, o sea, ahí se encuentra la sílaba tónica en sion. Entonces es palabra aguda, pensando en las reglas generales de acentuación, termina en N y por lo tanto se acentúa, ¿vale? Pero sucede algo diferente en cuestionario. Vean cómo en cuestionario tenemos tres diptongos diferentes. Ques es diptongo, tio es diptongo, irio es diptongo. Pero la sílaba tónica no está en ninguna de esas tres sílabas. La tónica es la penúltima, lo que vuelve a la palabra grave, ¿no? Y como palabra grave terminada en vocal, sabemos que no se va a acentuar. Entonces, ojo con esta nota que les estoy planteando. No siempre la sílaba tónica será el diptongo o el hiato, ¿vale? Puede ser o puede estar ubicada en diferentes posiciones de la palabra. Aún así, la importancia de que ustedes ubiquen diptongos y hiatos, en este caso específicamente hablando de diptongos, es para que sepamos cómo se da la división silábica de la palabra, forzosamente, ¿no? Porque eso, al saber la división silábica de la palabra, sabemos que se puede alterar y por lo tanto aparecen acentos que no sabíamos o que no pensábamos que podían estar presentes o realmente no existen acentos que nosotros pensábamos que existían, ¿no? Entonces, ahí la importancia de este aspecto, de identificar diptongos y hiatos. Entonces, cuestionario, tenemos U y E. U es débil, E es fuerte. En automático, sabremos que como la tónica tendrá que ser la que por naturaleza es fuerte, la abierta, o la fuerte justo, la E, pues es un diptongo. Tio y débil o fuerte se juntan y tenemos diptongo. Rio, lo mismo que en tio, ¿no? Y débil o fuerte se juntan y tenemos diptongo, ¿vale?
Abuelo. Aquí sí coincide, ¿no? Abuelo. U débil, tónica fuerte, se juntan. En este caso, la sílaba tónica es la penúltima, perdón. Es grave, terminada en vocal, no se acentúa. Y luego tenemos la palabra tuétano, ¿no? U débil, E fuerte tónica. ¿Cuál es la ubicación en este caso? Por la división silábica nos damos cuenta que es palabra esdrújula, tuétano, y que por lo tanto aquí sí vamos a acentuar, pero porque se trata de una palabra esdrújula, ¿no? Obviamente, si ustedes se preguntan cuál de las dos vocales, de ser el caso que, que haya que acentuar el diptongo, ¿cuál de las dos vocales se acentuaría? Pues siempre, en este caso, la fuerte, porque tenemos un diptongo, ¿no? O sea, si está presente el diptongo y tengo que acentuar ese diptongo específico que estamos comentando ahorita, la que se acentuaría sería obviamente la fuerte, ¿no? No voy a acentuar la U en tuétano, no voy a decir tuétano, ¿no? Y vean cómo cambia la entonación de la palabra. Si yo acentuara la U, diría tuétano, ¿no? Em, y lo mismo en constitución, ¿no? Si yo acentuara la I, diría constitución, ¿no? Entonces, ojo ahí con este aspecto. Recuerden que para esta específica cuestión o esta forma específica de formación de diptongos, si se tiene que acentuar, acentuaríamos siempre la vocal fuerte, ¿no? La fuerte será la tónica, ¿vale? Entonces, bueno. Veamos la segunda regla de formación de diptongos y esta es entonces bien importante porque a muchos les cuesta trabajo, a muchos les confunde mucho o se les olvida simplemente. Recuerden que si tenemos dos vocales débiles diferentes, pues nada más tenemos dos vocales débiles diferentes, justo, ¿no? La I y la U. No importa el orden, ¿no? La secuencia entonces que me puedo encontrar es we, que se los puse entre paréntesis, o you. Entonces siempre que yo vea en una palabra la secuencia we o you, yo debo saber que ahí existe un diptongo. Nunca voy a poder separar la I de la U. Nunca va a existir hiato entre la I y la U, independientemente de cómo percibamos la pronunciación de la palabra. Aunque parezca que le estamos dando fuerza a una de las dos vocales al momento de pronunciar, les reitero, grábenlo en su cabeza, la I de la U no se pueden separar. No importa el orden, no importa que alguna pueda sonar de repente al pronunciarse más fuerte que la otra, siempre van juntas, siempre son diptongo, ¿vale? Esta formación de diptongos también obedece a las reglas generales de acentuación y si tenemos que acentuar este tipo de diptongos, siempre vamos a acentuar la segunda vocal. Siempre el acento va a recaer sobre la segunda vocal, ¿no? Tenemos algunos ejemplos acá. Tenemos primero construir, ¿no? Por ahí algunos podrán pensar que la división silábica es construir, porque así suena cuando lo pronunciamos, ¿no? Cuando pronunciamos decimos construir, ¿no? Como que le damos cierta fuerza en mayor medida a la I, pero no por eso es hiato, ¿no? Entonces, ojo con ese aspecto, para que no se confundan con las reglas que vamos a comenzar a comentar ahorita en los hiatos, ¿vale? Eh, Ahorita nada más terminamos de ver los ejemplos y respondo tu pregunta, González. Entonces, en construir, pues tenemos una palabra de dos sílabas. Truir es la última, es aguda entonces, termina en R, no se acentúa. Diur no, ¿vale? En este caso, grave terminada en vocal, no se acentúa. En cambio, concluí, como específicamente la secuencia we está en la última sílaba, sabremos que es palabra aguda y como termina en vocal, aquí sí se lleva acento, ¿no? Pero no sucede lo mismo con fluí, ¿no? Aunque suene fuerte la I, que les acabo de decir, no se separa la U de la I, no hay hiato y no tengo por qué acentuar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de palabra es fluí? Por la cantidad de sílabas que tiene, pues es un monosílabo, ¿no? Exacto. Entonces, fluí es un monosílabo y lo que decíamos hace un momento es que de forma general sabemos que los monosílabos no se van a acentuar, aunque sean verbos como este, aunque estén en pasado, no se acentúan, ¿no? 21, ahí me falta una I, ¿no? Dice 21, pero la palabra es 21 específicamente. Entonces, ¿qué pasa con 21, ¿no? Ahí tenemos un diptongo de este tipo, la I de la U no se puede separar y como forman parte de la última sílaba, la palabra es aguda, termina en N y por eso sí acentuamos, ¿no? ¿Qué les decía hace un momento? Siempre si tenemos que acentuar, será la segunda vocal. Por eso concluí tiene acento en la I o por eso 21 tiene acento en la U, porque el acento se coloca, si se tiene que colocar, en la segunda forzosamente,
¿vale? Bien, entonces ahí tendríamos estos ejemplos correspondientes a esta formación de diptongos. Por aquí preguntan qué pasa con los triptongos. Nunca los hemos revisado en los seminarios y no lo vamos a revisar porque ya se los había comentado en otra ocasión. Los triptongos en el español de México prácticamente no existen. Son muy poquitas las palabras así, súper contadas con los dedos, podríamos contar las palabras que específicamente en el español mexicano llevan triptongos, ¿no? Los triptongos existen sobre todo en el español ibérico o en el español de España, ¿no? Porque ahí pues tienen como conjugaciones particulares o específicas de los verbos, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión. Por eso no hablamos de los triptongos, porque para aspectos del español mexicano no, no son muchas, ¿no? No, no existen prácticamente. ¿Como cuál, qué, perdón? ¿Como cuál es una palabra con triptongo en España o como cuál es una palabra con triptongo en México? Exacto, Chávez, ¿no? Por aquí preguntan, ¿cuál sería la división silábica de concluido? Efectivamente, esa es la forma como lo escribes. Concluí, no podemos separar a la U de la I, dijimos, do, ¿no? Entonces, ¿la sílaba tónica cuál es en esta palabra? La penúltima, ¿no? Es nuestra sílaba tónica. O sea, es grave y termina en vocal, por eso concluido no lleva acento, porque les reitero, no hay hiato, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión. Adelante, Osornio, ahorita vemos si la contestamos en este instante o lo postergamos un poquito para el final. En México, las palabras que pueden funcionar o que pueden llegar a presentar triptongo de manera específica pueden ser, por ejemplo, Paraguay o Uruguay, al menos de manera fonética, ¿no? Digo de manera fonética porque, pues, al momento de escribir, pues, sabemos que se escriben con Y, ¿no? Ambos países, Paraguay y Uruguay, ¿vale? Pero recuerden que la consonante Y en posición final o como conjunción siempre va a realizar un sonido vocálico. Entonces es como si aquí tuviéramos una vocal, lo voy a modificar. Entonces tenemos una secuencia de tres vocales aquí, ¿no? Para guay, guay, ¿no? Específicamente. Em, Onomatopeyas también pueden tenerlas como wow, ¿no? Si hacemos o imitamos el sonido de un perro, que es una onomatopeya esto, pues estamos hablando de u a u, tres vocales consecutivas de manera concreta. Entonces, les reitero, son muy poquititas y son contadas con los dedos las palabras que en el español mexicano podrán presentar un triptongo, ¿vale? Y estas son algunas que puedo pensar en este momento. Em, Entonces la palabra acuático se acentúa porque es una palabra esdrújula y el acento va en la vocal fuerte. Claro, ahí que tenemos en la palabra acuático, tenemos un diptongo del primer tipo que estábamos comentando, Ponce, ¿no? A, cua, tenemos U, que es débil, A, que es fuerte, pero tú tienes que identificar por fonética o por oído cuál es de las dos vocales entre la U y la A, cuál es la que suena fuerte. ¿O cuál es la tónica más bien? Pues la fuerte, ¿no? La A específicamente. Entonces, aquí tenemos la clasificación. Si la tónica es la fuerte, sabemos que es diptongo. Entonces se quedan juntas. Acuático, ¿no? Entonces, pensando en la sílaba tónica, pues será la antepenúltima, como ya tú lo decías, palabra esdrújula, por lo tanto se tiene que acentuar obligadamente, pero efectivamente, como tengo que acentuar, pues la que acentúo, decíamos, perdón, hace un momentito, es la fuerte en este caso, ¿no? Porque es un diptongo de manera específica. Entonces, el acento va sobre la A. Y justo por esa razón es que acentuamos la palabra acuático, porque es esdrújula como tal. No porque exista el diptongo, sino porque simplemente es palabra esdrújula, ¿vale? Y oides es triptongo. Pues sí, es triptongo. ¿Qué significa la palabra ioides? Em, Guía. La palabra guía, ¿qué?
pasa con ella. La palabra guía, si estás refiriéndolo a Ávila como triptongo, no es un triptongo, ¿eh? Podemos comentar en un momentito más. Exacto, Ponce. También abrió, sucedería la misma cuestión. Tenemos un diptongo de este primer tipo que mencionamos. Como la tónica es la O, se quedan juntas, abrió, y como está al final, es aguda y termina en vocal, por eso se acentúa. ¿Vale? Eso lo mencionamos, Osornio, el día. ¿Qué día fue? Me parece que el día de ayer, justo, ¿no? Ayer al principio de la clase estuvimos hablando de los numerales, tiene que ver con la cuestión de los numerales. Entonces, ahorita lo vamos a tener que dejar para el final porque es un tema que recién mencionamos el día de ayer, ¿no? Entonces, puedo responder a la pregunta una vez que hayamos concluido con esta información que estamos abordando en este momento, ¿vale? Bien, ok, entonces, ya para finalizar con esta pregunta que surgió sobre los triptongos, les comento por qué razón la palabra guía no es un triptongo. Solo tenemos dos letras que producen sonido vocálico, ¿no? Para que sea triptongo, las tres vocales deben sonar como vocales, ¿no? Entonces, ustedes díganme, en este contexto de la palabra guía, la U suena como U, estamos produciendo el sonido de U. Si fuera así, diríamos guía, guía. Y para eso tendríamos que colocarle en todo caso diéresis a la palabra, ¿no? Entonces, no está sonando como U, aunque existe físicamente la U en esa palabra, no tiene sonido vocálico. Por lo tanto, no lo podemos considerar un triptongo. Nada más es un, en este caso, hiato, ¿no? Como tal. Es un hiato entre la I y la A específicamente, pero la U no cuenta como vocal, aunque esté representada porque no produce sonido vocálico. Lo único que está haciendo la U, y ya se los había dicho en otra ocasión, es suavizar el sonido de la G, porque si yo no pongo la U, la palabra diría GIA, ¿no? Entonces, para que suene suavecito la U, usamos, perdón, para que suene suavecito la G, usamos la U, ¿no? Pero no suena como U, por eso no es un triptongo, aunque pueda parecer que tenemos tres vocales juntas, no son tres sonidos vocálicos juntos. Por eso ahí les reitero, no sería un triptongo. Ok, bueno, el apellido Agüero, si es un triptongo, pues no porque no tenemos tal cuestión, ¿no? O sea, para que sea triptongo debe haber tres vocales consecutivas. Y ahí en Agüero, pues nada más tenemos dos vocales consecutivas, ¿vale? Opioide, sí, sería un triptongo completamente. Opioi, ¿no? I-O-I específicamente. Y ahí tenemos uno, ¿no? Ese podría ser otro ejemplo de triptongo. Pero ya les digo, ¿no? O sea, no es una cuestión específica que nos interese. Uy, ¿qué pasó? Me he trabado.
Perdón, chicos, que se reinició mi equipo y pues nada, tuve que esperar a que se prendiera otra y tal. Pero les vuelvo a compartir la presentación que estábamos planteando hace un momentito para que podamos observar las otras reglas ya correspondientes a la formación de hiatos y que también podamos ver otros ejemplos, ¿no? Entonces, lo estamos retomando aquí. Por ahí, antes justo de que se apagara mi computadora, me habían preguntado que la palabra huía, ¿qué era? ¿No? Y la palabra huía, me preguntaban si en la palabra huía, perdón, había triptongo, ¿no? A ver, si hubiera triptongo, ¿cuál es el concepto del triptongo? ¿Qué significa tri? Digo, tri, ¿no? O sea, tres específicamente, ¿vale? Entonces, si es triptongo, y si lo quieren conceptualizar de manera concreta, lo podemos agregar acá, ¿no? Entonces, si quieren un concepto para la idea de triptongo, son tres vocales consecutivas que forman parte de la misma sílaba, ¿vale? Forzosamente, las tres tienen que estar en la misma sílaba. Entonces, ese sería el concepto de triptongo. Tres vocales consecutivas que formen la misma sílaba, ¿vale? Vocales o sonidos vocálicos, ¿no? Mejor vamos a poner sonidos vocálicos porque si de pronto, como decían hace un momento, con huía justo o con guía, pues por ahí no sucedía tal cosa, ¿no? Tres sonidos vocálicos consecutivos. Vamos a plantearlo de esta manera. Entonces, si existen estas palabritas o si se presentan estos triptongos, pues justo habían presentado por ahí algunos ejemplos, habíamos escrito, por ahí alguien había dicho o, pioi, todo es junto, ¿no? Pioi. Y entonces vean como la I, la O, la I, tres vocales consecutivas, quedan en la misma sílaba. Eso sería un triptongo, ¿no? Decíamos también hace un momento eh, Paraguay, ¿no? Que les estaba diciendo, sonidos vocálicos como tal, la U, la A, así, ¿no? Ra y guay en una sola sílaba, ¿no? Donde tenemos tres sonidos vocálicos consecutivos. Y si pensamos en la onomatopeya guau, pues es una sola sílaba, ¿vale? Por citar o por plantear simplemente algunos ejemplos. Entonces, miau también, exacto, ¿no? Hablando de onomatopeyas, también la palabra miau podría presentar un triptongo. Entonces, ¿qué pasa con la palabra huía? Hace un momento, y la voy a retomar porque nos da paso a la primera regla de formación de hiatos, pues que la palabra huía no se quedan las tres vocales en la misma sílaba y ustedes mismos lo notan al momento de pronunciarlo, ¿no? No es huía, porque si fuera huía, entonces sería un monosílabo y como monosílabo no se acentuaría. Recuerden que los monosílabos no se acentúan. Entonces, ¿por qué lleva acento la palabra huía? Ya sabemos, ¿no? Que la U de la I no se separan. Acabamos de mencionar hace un momento que we o you, en este caso tenemos el we, siempre serán un diptongo, ¿no? Siempre van a formar parte de la exacta misma sílaba de manera concreta, ¿vale? Y aquí se separa de la A. ¿Por qué razón? Porque la I, que es débil, está sonando más fuerte que la A, que es fuerte, ¿vale? Entonces, ahí sucede tal cuestión específica. No es un triptongo el que se presenta en WIA. Tenemos dos aspectos concretos. Entre la U y la I hay un diptongo en WI. Y entre la I y la A hay un hiato, ¿no? Entonces tenemos diptongo y hiato en esta palabrita. Por eso se acentúa, de hecho, por la presencia del hiato, pero no es triptongo. Entonces, les reitero, no porque vengan, estén representando tres vocales consecutivas, significa que ya es un triptongo. Deben quedar las tres en la misma sílaba exactamente, ¿vale? Y ahora que ya hemos planteado esta cuestión del UIA, pues justo coincide con la primera regla de formación de hiatos que tenemos ya del lado derecho, ¿no? Entonces rápidamente recordamos, los hiatos son dos vocales consecutivas, pero que ya no forman parte de la misma sílaba como sucede con el diptongo, ¿no? Forman parte más bien de sílabas diferentes. Entonces aquí las vocales se van a separar. Dos vocales juntas van a separarse y justo se genera esta idea del hiato, ¿no? Como tal, ¿vale? Em, ok,
Entonces, esta primera regla de formación de hiatos, donde cabría esta palabra huía de manera concreta, em, que nos dice, piensa, Moreno, en la división silábica de la palabra y ahorita lo comentamos, ¿vale? Eh, por eso hagan la división silábica para que tengan la certeza de si quedan las tres vocales juntas o no. Entonces, volviendo a la cuestión de la primera regla de formación de hiatos, es muy similar a la primera regla de formación de diptongos que comentamos hace un momentito. Voy a seguir teniendo una combinación de vocales fuertes con débiles, ¿no? O sea, voy a seguir teniendo una combinación de A, E, O con I, U, ¿no? Recuerden que el orden no interesa, no importa cuál aparezca primero. Aquí lo importante es que si la vocal débil es la tónica, o sea, si la I o la U es tónica, se tiene que acentuar forzosamente, ¿no? Y es lo que les pongo acá. No obedecen reglas generales de acentuación. Estas formas de generación de hiatos o de combinación de hiatos no van a obedecer reglas generales de acentuación, ¿no? Sino que les va a importar nada lo que nos dicen la formación o la acentuación de palabras agudas o graves, por ejemplo, y siempre vamos a tener que tildar la sílaba perdón, la vocal débil tónica, quiero decir, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede de manera concreta con esta primera regla de formación de hiatos. Entonces, planteemos la diferencia, ¿no? Porque les reitero, son muy similares. El uno de diptongo con el uno de hiatos se parecen mucho. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes tienen que identificar de manera esencial la diferencia, ¿no? Como tal. ¿Cuál es la diferencia en la regla? Que para que sea diptongo, la tónica debe ser la A, la E o la O, ¿no? O sea, la fuerte. Para que sea diptongo, la fuerte tiene que ser la tónica. A, E, O. Para que sea hiato, la tónica debe ser la débil, o sea, la I o la U. Y eso es lo que nos da toda la diferencia entre estas dos reglas muy similares entre sí, ¿no? Es cuál es la vocal tónica. ¿Es una débil o es una fuerte, la que es la tónica? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Y bueno, claro, ¿no? Obviamente eso sería como una de las cuestiones esenciales también, que lo comenta uno de sus compañeros, pues obviamente cuando se trata de diptongo, sí seguimos reglas generales de acentuación, ¿no? Si tengo que pensar si es aguda, grave, tal. Y cuando se trata de hiato, no seguimos las reglas y tildamos obligadamente, como hemos dicho, la débil tónica, ¿no? Les puse aquí algunos ejemplos, les digo, huía, cabe ahí, ¿no? Cabe aquí en los ejemplos. Tenemos cacatúa, ¿no? Tengo dos vocales consecutivas, perdón, la U y la A en cacatúa. Pero ¿cuál es la tónica? Pues la débil, la U. Cacatú A, ¿no? Entonces, es este tipo de hiato que no obedece reglas y tenemos que acentuar forzosamente. Lo mismo sucede con amnistía, ¿vale? Tenemos la I y la A juntas, bueno, consecutivas. Pero pienso, ¿cuál es la tónica? Amnistía, la débil, ¿no? Por lo tanto, tildo, obligadamente. Y lo mismo va a suceder con raíz, con baúl y con envíe, ¿no? Raíz, suena tónica, la débil, la I, se tiene que acentuar. Vean aquí como cacatúa, amnistía y envíe, las tres palabras son graves, ¿no? Las tres palabras tienen su sílaba tónica en la penúltima y terminan en vocal, pero aún así le estamos colocando el acento, justo por esta cuestión que nos dice, no obedece reglas, ¿no? Y entonces siempre se tilda la débil tónica. En el caso de baúl y de raíz, las dos palabras son agudas, terminan en consonante, que sabemos que regularmente, pues si fuera en ese caso cualquier otra palabra aguda, pues no estaríamos acentuando, ¿no? Pero aquí sí acentuamos, aunque terminen en Z o en L, porque no le interesan las reglas generales de acentuación a esta formación de hiatos, ¿vale? Entonces, atentos con esta cuestión, ¿no? Muchos de ustedes, y esto es como un comentario, de repente generan esta idea de que las terminaciones IA, IE, IO son hiatos y que por lo tanto tenemos que acentuar la I, en este caso el IA, IE, IO. Y sí, puede ser o tiene algo de cierto, ¿no? Pero, ojo, no en automático porque tenga esta terminación en la palabra, ya voy a colocar acento en la I, ¿no? ¿Qué debe suceder para que pueda colocar el acento? Pues que la débil sea la tónica, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si yo me encuentro con estas palabras? Por aquí les escribí algunas.
abecedario, ¿no? Termina en io, pero no lleva acento. Entonces, les reitero, no es en automático que porque terminan ia, ie, io, se va a acentuar, ¿no? ¿Cuál es la cuestión aquí específicamente? Pues que la palabra abecedario, específicamente, claro, aquí es diptongo, ¿no? El de orío. La palabra abecedario, para empezar, ni siquiera tiene la sílaba tónica en las vocales, en esas dos vocales que estarían formando, en este caso, el diptongo. La sílaba tónica es la penúltima, ¿no? Es palabra grave. Entonces, no hay razón para pensar que, por ejemplo, abecedario tenga que acentuarse. O lo mismo sucede con plenaria, ¿no? Aquí tenemos la terminación ia o ia, pero otra vez la sílaba tónica no se encuentra entre la I y la A, se encuentra en na específicamente, ¿va? Entonces, estos par de ejemplos nada más quería escribírselos para que ustedes estén conscientes y atentos a esta cuestión de que no porque la palabra termina en ia, ie, io, ya en automático se tiene que acentuar, ¿no? ¿Qué debe suceder? Que la I, en este caso, suene fuerte, que la I sea la tónica. Si nosotros dijéramos abecedario, ahí sí acentuaríamos. O si dijéramos plenaria, también acentuaríamos. O si dijéramos, aquí le escribí otra, constitudinario, en lugar de constitudinario, perdón, también tendríamos que acentuar. Pero entonces, ojo, no vayan a pensar que las terminaciones, todas las palabras en ia, ie, io se van a acentuar. Tiene que sonar fuerte la i para ese caso específico, ¿no? O en general, la que debe sonar fuerte es la débil, sea una u o sea una i, ¿vale? Bien, hasta aquí tenemos alguna duda sobre esta regla. Entonces, esta regla es bien importante, chicos, porque les puedo asegurar que por lo menos una pregunta de acentuación que tenga que ver con esta regla de formación de hiatos va a venir, por lo menos una, ¿va? Entonces, sí es de importancia que les quede la mayor claridad posible de cómo se están formando este tipo de hiatos en concreto. Déjenme revisar aquí algunas de sus preguntas. Ah, empezando por la idea de vihuela. Preguntaban si vihuela es triptongo. Otra vez, ¿no? Pues tengo una I, una U y una E que podrían ser cercanas, bueno, que están cercanas. Ya sabemos que las H's en posición intermedia no afectan y no producen sonidos, a menos que, sobre todo en posición intervocálica, quiero decir, ¿no? Pero me quedan juntas las tres vocales al momento de la división silábica. ¿Cómo es la división silábica de la palabra vihuela? Recuerden que para que sea triptongo, deben estar juntas. Entonces, no nos quedan juntas la I, la U y la E, ¿va? Es específicamente aquí la cuestión de bi, we, la. Lo que tenemos es más bien un diptongo. Bi, we, ¿no? Donde tenemos una débil u, una fuerte e y la tónica es la fuerte, ¿vale? Entonces, no funciona como, como triptongo esta palabra. En resumen, para que ya cerremos la idea de triptongos, las tres vocales deben quedar en la misma sílaba, que ya se los escribí ahí. Y si tuviéramos una fuerte, débil y fuerte, la débil, ¿con cuál se iría para formar una sílaba? ¿Puedes pensar en una palabra concreta, Hernández? Porque a lo mejor visualizándolo de esa forma podría ser un poquito más claro, ¿no? Si tuviéramos una fuerte, débil, fuerte. Sí, habría que ver como el caso concreto probablemente, ¿no? Entonces, si puedes generar como un ejemplo específico, lo podemos revisar ahorita. Entonces, solo para aclarar, palabras como casuístico, huida, nunca se acentúan como hiatos, ¿verdad? Ojo, huida no lleva acento, porque no es hiato, ¿vale? Y justo, qué bueno que lo comentas, vamos a ver esta palabra entonces. Huida. Al pronunciarla, ¿cuál parece sonar fuerte? La I, ¿no? ¿Y qué les vengo diciendo ahorita que hablábamos de la regla de formación de hiatos? Que para que sea hiato, la tónica, ¿cuál debe ser? La débil, ¿no? O sea, una I o una U. Entonces, aquí creo que es donde se genera de repente una situación de confusión, ¿no? Porque empiezan a pensar, huida, suena fuerte la I cuando lo pronuncio. Y a mí me dijeron que si la tónica es una I o una U, se tiene que acentuar.
pero hay, como ya lo están comentando, dos cosas que deben llamar nuestra atención y que justifican por qué no podemos acentuar la palabra huida. Primero, y es una cosa que ya están diciendo, es que we y you nunca se van a separar, ¿no? O sea, no hay manera de que yo pueda separar una U de una I, de ninguna forma. Entonces, esto me indica que es palabra grave terminada en vocal y no se acentúa. No hay un hiato entre la U y la I. Son diptongos, siempre, ¿vale? Ese es un aspecto. La otra cosa, recuerden la combinación específica que mencionamos, ¿no? ¿Qué combinación de vocales dijimos para que se pueda presentar este tipo de hiato? Tiene que ser fuerte con débil, ¿no? Y que la débil sea la tónica. Aquí en huida, pues sí parece haber una débil tónica, la I, pero se está combinando, perdón, con una fuerte, no, ¿vale? No se está combinando con una A, ni con una E, ni con una O. Se está combinando con otra débil. Y eso justo corresponde a la segunda regla de formación de diptongos que estábamos comentando. Entonces, ojo con este tipo de palabras, como en huida, aunque suene fuerte una débil en apariencia, no se va a acentuar porque ahí es un diptongo y porque no se está combinando con una vocal fuerte. Para que se pueda presentar el diptongo, perdón, el hiato, tiene la débil que combinarse con un fuerte, obligadamente, ¿vale? Esto en huida. Pero luego planteaste otra palabra que es eh, casuístico. La palabra casuístico se acentúa. ¿Cuál sería la división silábica? Casuis, ¿no? Se quedan juntas, ese Swiss, porque es UI, eh, ti y co. Esta sí se acentúa, ¿no? Pero se va a acentuar de manera concreta porque es esdrújula, ¿no? Y como palabra esdrújula se tiene que acentuar. Y decíamos hace un momento, si tengo que acentuar esta secuencia de diptongo we o you, siempre vamos a acentuar la segunda vocal, o sea, la I específicamente, ¿no? Entonces, casuístico sí lleva acento, pero no porque sea diptongo, sino porque específicamente es palabra esdrújula. Coincide con las reglas generales de acentuación, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Sí, la secuencia we y you siempre siguen las reglas generales de acentuación, ¿vale? Bien, bueno. Como reunís, perdón, ¿no? Esa justo, a ver, rehuís. ¿Alguien de ustedes dice rehuís como mexicanos? No, no, o sea, nosotros no hacemos ese tipo de conjugación verbal, ¿no? De manera concreta, esto tiene que ver con el español de España, ¿no? Entonces, eh, tratar de plantear cuestionamientos específicos en cuanto a este tipo de estructuras no es necesario, ¿no? O sea, no es necesario en cuanto a la cuestión de lo que refiere a su examen concretamente. Entonces, tampoco se claven tanto con formas tan particulares como rehuís, porque es una palabra que no se van a encontrar en su examen, a menos a lo mejor que se lo encuentren en un texto poético o algo parecido, ¿no? A lo mejor en un texto poético se lo podrían encontrar si es un texto del español antiguo o este tipo de cuestiones, donde todavía se conservaba mucha mayor cercanía entre el español de España y el español de México. Entonces, independientemente de esta cuestión, pues yo creo que no hace falta que de repente invirtamos tiempo en este tipo de casos concretos, porque no se lo van a encontrar, porque no corresponde al español de México y porque su examen Ceneval está orientado a eso, al español de México como tal, ¿no? Entonces, no se preocupen por este tipo de palabritas. Rehuís, ¿no? Específicamente. Ahí lo que sucede como tal es que tenemos una palabra aguda. Rehuís, no se separa, ¿no? Sino es rehuís. Es un diptongo, ¿no? Perdón, es un bisílabo, quiero decir, ¿no? Es un bisílabo.
Y como la palabra es aguda y termina en S, por eso se está acentuando, ¿va? Entonces, sigue habiendo una cuestión de separar la E, el re del wis, porque tenemos ahí esta cuestión específica entre la E y la U, que se está presentando una situación tal, ¿no? No es un monosílabo, es un bisílabo, es una aguda terminada en S, por eso se acentúa. Pero les reitero, son formas del español que no corresponden al español mexicano, ¿vale? Déjenme conectar esto porque ya me queda poquita batería. Ok, este, sí, claro, pueden ir por agua sin ningún problema. Por lo pronto, si necesitan ir a tomar agua o algo parecido, háganlo o ir al baño. Mientras yo voy viendo aquí algunos otros ejemplos, estos que están comentando, el de refiriole sí aparece en su examen, ¿no? Y podemos abordarlo de forma concreta. Pero piénsenlo un poquito, ¿no? Es decir, está muy bien que planteen las cuestiones que les están generando dudas, pero por favor piensen en las reglas que estamos comentando, ¿no? Antes a lo mejor como de preguntar de forma directa, ¿qué pasa con esta palabra específicamente? Primero analícenlo ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la palabra refiriole? ¿Cómo es la división silábica de esa palabra? Re, fi, dio, le, ¿no? Hay un diptongo forzosamente entre la I y la O. ¿Por qué razón? Porque tengo una débil, una fuerte, y la que suena fuerte o la que es tónica es la fuerte. Eso es un diptongo, ¿no? El concepto que tenemos de diptongo es exactamente ese. Combinación de débil con fuerte donde la tónica es fuerte. Refirió, le, ¿no? Por su sílaba tónica, ¿qué tipo de palabra es esta de refiriole? Claro, es grave, ¿no? Efectivamente, la tónica es la penúltima, entonces es palabra grave, termina en vocal y no se acentúa porque sabemos que esta formación de diptongos obedece a las reglas generales, ¿no? Entonces, refiriole no lleva acento porque es grave terminada en vocal. Y por último, ya en cuanto a los ejemplos que estaban comentando, en un enunciado de redacción directa venía un ejemplo donde venía jesuitas, casuístico y cuidadoso. Ajá, todas estas presentan la combinación we, ¿no? Y decíamos hace un momento que la combinación we nunca se separa, ¿no? Y por lo tanto la que se tenía que acentuar como tal es casuístico, porque cuidadoso es grave terminada en vocal y jesuitas grave terminada en S, ¿no? O como la palabra retaíla que vino en Canción sin gansos. Ajá, retaíla. La palabra retaíla sí presenta hiato, ¿no? Y cabría en este tipo de ejemplos que tenemos acá abajo. Lo podríamos poner acá. Retaíla, ¿no? Es grave terminada en vocal, pero ¿por qué se acentúa? Porque tengo una fuerte en combinación con una débil y la tónica es esa débil, ¿no? Entonces se tiene que acentuar forzosamente, ¿vale? Bien, entonces esta regla es fundamental, que les quede muy clara y una vez planteado esto, podemos abordar otros ejemplos, o las otras dos reglas de formación de hiatos de manera concreta, ¿vale? El hiato es lo único que no sigue las reglas. No todos los hiatos, solo este tipo de hiato, ¿no? Solo este que tenemos marcado con el número uno, Sornio. Vamos a hablar ahorita de la regla 2 y de la regla 3, perdón, y esas reglas 2 y reglas 3 sí siguen las generalidades. Entonces, la única regla que no sigue las generalidades de acentuación es esta, la que tenemos como número uno en hiatos. Y si quieren, se los remarco aquí o se los marco aquí en un recuadro. Todas las demás sí siguen reglas, ¿no? Siguen las reglas generales. Esta no, esta es la única, ¿vale? Para que lo tengan ahí perfectamente claro. Ok, perdón, se me sigue confundiendo un poquito ambos, pero por ejemplo, envíe es diptongo y envíe es hiato. Correcto, Pineda, ¿no? Lo que escribes es adecuado. Envíe, porque la tónica es la fuerte.
Entonces es diptongo, no se separan, aguda terminada en vocal. Y en vie, la tónica es la débil. Hay hiato que te obliga a tildar aunque sea grave terminada en vocal. Entonces lo que comentas es correcto. Exacto, ambos se acentúan, pero por razones diferentes, ¿no? Una es diptongo y la otra es hiato. La del diptongo sigue las reglas generales. La del hiato no le importan las reglas y se acentúa. ¿Va? Bien, entonces vamos con la segunda regla de formación de hiatos ya, para que podamos terminar con esta cuestión y avanzar un poquito más en la acentuación. Pero bueno, está muy bien porque, les reitero, finalmente lo que a la mayoría se le complica es esto, ¿no? La cuestión de diptongos y de hiatos. Entonces hay que plantear las dudas que estén presentes para que ya podamos solucionar este aspecto. Entonces, segunda regla de formación de hiatos nos dice que si tenemos dos vocales iguales, van a generarse este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, dos vocales iguales generan un hiato. También obedece reglas generales de acentuación. Tenemos rehén, mo, zootecnia, chiita, cooperar, entre otras, ¿no? Entonces vean cómo, aunque haya H en posición intermedia, recuerden que la H en posición intervocálica no genera ningún cambio, no tiene sonido, entonces es como si no existiera, y la E se separa de la otra E en rehén, ¿no? Entonces, ojo, rehén es bisílaba, aguda terminada en N, por eso se acentúa. Mo, ¿no? En concreto, no es mo. Si fuera mo, si lo pronunciáramos así, mo, acentuaríamos, ¿no? Pero es mo. O sea, tiene fuerza la primera O, grave terminada en vocal, no se acentúa. Zootecnia. Aquí tenemos el hiato entre las dos O, pero en ninguna de las dos O se encuentra la sílaba tónica, ¿no? La sílaba tónica es la penúltima en tec. Por lo tanto, grave terminada en vocal, no se acentúa, ¿vale? Chiita, grave terminada en vocal, tampoco se acentúa. Y cooperar, aunque tenemos hiato, la tonicidad se da específicamente en la última, es aguda terminada en consonante, entonces tampoco se va a acentuar, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos algunos casos de forma concreta, como zoológico, eólico, bueno. Zoológico sí, pero eólico no corresponde con esta regla 2. Eólico y cohete, por ejemplo, y cohesión corresponden a la regla 3 que a continuación vamos a comentar, ¿no? Entonces, la regla 3 específicamente nos dice dos vocales fuertes diferentes, o sea, las As, las Es o las Os que vayan consecutivas, nos van a formar también un hiato. Entonces, si hay hiato en esos ejemplos que estabas comentando, Acevedo, solo correspondían más bien a la tercera regla, ¿no? Entonces, ojo ahí con respecto a esta cuestión, porque a veces se les olvida que dos vocales fuertes siempre se separan, siempre van a formar un hiato, ¿vale? También obedecen reglas generales de acentuación y tenemos algunos ejemplos. Jalea. La palabra jalea tiene tres sílabas. Jalea, ¿no? ¿Cuál es la tónica? La que está subrayada, la penúltima, es grave terminada en vocal, no se acentúa. Brea, ¿no? Brea. Se separa la E de la A, ¿no? Tenemos hiato también, grave terminada en vocal. Óleo, ¿no? La palabra óleo tiene tres sílabas y la tónica es la antepenúltima, o, le, o, ¿no? Entonces, es esdrújula y por lo tanto sí se va a acentuar de manera concreta, ¿vale? Sí, correcto. Zoológico y coordinación sí corresponderían a la segunda, ¿no? Espontáneo, la misma idea, ¿no? Espontáneo, ¿no? No es grave, es esdrújula y se acentúa. Cereal, ¿no? En este caso, cereal, ¿no? Aguda, terminada en L, no se acentúa, ¿vale? Entonces aquí tenemos simplemente algunos cuantos ejemplos más en cuanto a estas otras reglas de formación de hiatos. Entonces, si tuviéramos que, o sea, de lo que yo he observado en sus exámenes de práctica y en los últimos exámenes de admisión que han estado haciendo, espero que ustedes también ya lo hayan notado. ¿Cuáles son las reglas de formación de hiatos y de diptongos que definitivamente vienen siempre? Es esta que ya tenemos en el recuadro. Y también viene la cuestión de
dos vocales fuertes. Hablo de como mayor repetición, ¿no? O sea, lo que más se ha repetido, quiero decir. Seguramente todas han aparecido en alguna ocasión. Estoy casi seguro que todas han aparecido en alguna ocasión, pero las que más se tienden a repetir, diría que son estas tres. La cuestión de I, we y you no falta, entonces ténganlo bien claro. La cuestión de los hiatos que se acentúan forzosamente tampoco falta. Y la cuestión de dos vocales fuertes que se separan, ¿vale? Eh, sí, justo, ¿no? Es algo que ya hemos comentado y que vamos a repetir y simular en los ejercicios que vayamos a realizar. Por ejemplo, uno, o sea, lo comento porque uno de sus compañeros nos dice que ha notado que vienen las dos vocales consecutivas y sí ponen el acento, pero ponen la vocal perdón, ponen el acento en la vocal que no va. Eso efectivamente ha sucedido cada vez más. De repente, las tres palabras están acentuadas en las tres opciones de respuesta, quiero decir, simplemente pusieron el acento en la vocal de al lado. Entonces, atentos a cuál es la vocal tónica, porque cada vez está más presente esta cuestión. Entonces, bueno, estas les reitero son las tres que más aparecen. No significa que las otras no puedan aparecer o que no hayan aparecido, solo tienen menor repetición en las opciones de respuesta, ¿no? Pero obviamente, pues todas recuérdenlas, sobre todo, reitero, si se tuvieran que enfocar a tres de ellas, serían estas que tenemos ahorita encerradas en recuadros y la que tiene particular atención es la del recuadro en verde, ¿vale? Em, no se escucha. Yo creo que debe ser tu conexión porque nadie más me ha planteado la cuestión de que no se escuche, Hernández. Espero que me escuches. Em, Neoliberal pertenece a la tercera regla, ¿verdad? Correcto, ¿no? Efectivamente, la E y la O son fuertes, así que se tienen que separar. Neoliberal, ¿no? Aguda terminada en L, no se acentúa. Eh, ¿Dónde la sílaba tónica es en la segunda? Es una fuerte y una débil, o bien dos débiles. ¿Dónde se acentúa la segunda sílaba? Esas son las que más he notado en los exámenes reales. Justo, ¿no? Efectivamente es algo que es recurrente. Fue por un momento que no se escuchó. Náutico, náufrago, etcétera. ¿Por qué retaíla se acentúa? Ah, porque recuerda, ¿qué tipo de vocal es la I? Débil, ¿no? Y la A fuerte. Si tú haces una comparativa entre la A y la I porque están pegaditas, recuerda que por estar juntas, o sea, hay una H en posición intervocálica, pero no importa la presencia de la H, recuerda que no producen ningún cambio y es como si no estuviera, ¿no? Entonces, haz de cuenta que tienes la A perfectamente al lado de la I. Entonces, ese sería como el primer aspecto, ¿no? Ya tienes estas dos vocales juntas, exacto, están en sílabas separadas, justo, ¿no? Reta y la. Efectivamente, hay un hiato. Pero ¿qué tipo de hiato es? Este que está en el recuadro verde, ¿no? Que te dice que si suena fuerte una vocal débil, sea una I o una U, tienes que acentuar obligadamente la débil. Entonces, retaíla es grave terminada en vocal, pero le vale, ¿no? O sea, no le importa ser una palabra grave terminada en vocal, porque específicamente tiene como vocal tónica a una débil. Y eso me indica que sí o sí tengo que tildar esa vocal débil tónica. Sobre todo, recuerda y recuerden que es porque se está acompañando de una vocal fuerte, de una A, ¿no? Específicamente. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Entonces es la que nos está diciendo que forzosamente tenemos que tildar la vocal débil, o sea, una I o una U. Pues ese es el chiste de todo, ¿no? O sea, sí que estás confundido. Este, porque justo el chiste de esta regla específica de formación de hiatos es que no estén en la misma sílaba. Por eso es un hiato, ¿no? Porque no están en la misma sílaba. Y el chiste es justo ese, que la débil se separe de la A en sílabas diferentes y que tildemos la débil. Y no nada más es con retaíla, ¿no? Está en todos los ejemplos que están aquí justo. Amnistía, ¿no? ¿Vale? Raíz se separan también. Envíe se separan también. Entonces, la débil siempre se va a separar de la fuerte y tengo que tildar
la débil porque es la tónica, ¿vale? Aunque sea aguda, grave, sin importar su terminación. Bueno, entonces, ajá, de repente sucede que entre tanta información y luego el cansancio y tal, nos podemos llegar a confundir un poquito. Pero bueno, estas son entonces las reglas generales de acentuación, chicos. Espero que tengamos mayormente ya claridad con respecto a esto. Voy a quitar todos los recuadros y cositas que tenemos acá para pasar a lo siguiente. En la naval salieron palabras, las palabras muérdago y cuéntame. Ajá, sí, las llegué a ver. Muérdago ya les había salido antes, ¿se acuerdan? Muy al principio de sus exámenes de práctica llegó a aparecer la palabra muérdago. Y tanto muérdago como cuéntame son, ¿qué tipo de palabras? Esdrújulas. Las dos tienen diptongo. Muérdago, cuéntame, ¿no? El mismo tipo exacto de diptongo. Y sí se tienen que acentuar, pero no porque se presente ese diptongo, ¿no? Sino porque son esdrújulas como tal, ¿vale? De hecho, ese cuéntame guarda un poco las características de lo que decíamos de las palabras sobre esdrújulas, que es un verbo, cuenta, al que le pegue otra sílaba, en este caso me, a mí, y ya creció la palabra, ya no es grave, ahora es esdrújula y se tiene que acentuar, ¿no? Pero sí, las dos son esdrújulas. Antes acentuación y lectura eran mis némesis, ahora los domino no al 100%, pero sí muy bien, gracias. Qué bueno, Acevedo, me da gusto. Ese es el punto, ¿no? Que vayan mejorando efectivamente de manera clara, de manera evidente en sus resultados, ¿no? Entonces, recuerden que eso es la parte esencial o fundamental del curso. El leer se ayuda sobre todo poemas. S- eh, Se los he dicho, ¿no? Se los he dicho desde que recién iniciamos los seminarios, aquellos que toman clases conmigo, desde que recién iniciamos clases, les he dicho, lean, ¿no? Lean porque generarse un hábito les va a ayudar en muchos sentidos. Primero, para mantenerse en la carrera, ¿no? Porque tienen que leer muchísimo. O sea, seguramente van a pasar horas despiertos, desvelándose mientras leen. Entonces, al que no le gusta leer, de repente habrá que cuestionarse un poco si quiero estudiar medicina, ¿no? Porque lo que más voy a hacer en estas clases, o lo que más van a hacer ustedes en sus clases, pues es leer, ¿no? Hacer investigación por su cuenta. Entonces, ahí la cuestión. Entonces, sí, lean lo más que puedan, amplía su vocabulario, les ayuda a desarrollar sus capacidades de comprensión, entre otras cosas, ¿no? Y también van memorizando de forma casi mecánica cómo se escriben algunas palabras en cuanto al uso de grafías y en cuanto a la acentuación. Entonces sí es muy positivo. Las palabras monosílabas pueden ser la unión de vocales fuertes o tienen que ser fuerte más débil forzosamente. Em, Puede ser la unión de vocales fuertes, pero recuerda, a ver, si tengo dos vocales fuertes, ¿se pueden unir, Pineda? ¿Qué nos está diciendo la regla 3 acá? Dos vocales fuertes se van a puntos diferentes. Entonces, si tú tienes dos vocales fuertes en una palabra, no hay manera de que esa palabra pudiera ser un diptongo y generar un monosílabo, porque forzosamente se van a tener que separar, ¿no? Y entonces es un hiato de manera forzosa, ¿vale? Entonces, en todo caso, correspondería a lo segundo que estabas diciendo. Tendrá que ser forzosamente la combinación de una débil con una fuerte, donde la tónica sea la fuerte, para que se pueda generar un diptongo. O sea, no puedes generar monosílabos con hiatos, ¿no? Los monosílabos se generan con diptongos, con cualquiera de las dos formas de diptongo si lo piensas. We es un monosílabo y es un diptongo de la segunda regla. Em, Guión es un diptongo y es un monosílabo de la primera regla, por poner un par de ejemplos. Entonces, los monosílabos se van a generar con la presencia forzosamente de diptongos, no de hiatos. ¿Va? Calma. Bueno, a ver. Entonces, a ver, deme un momentito, ¿eh? Bueno, perdón, chicos. Entonces, ahí está, ¿no? La respuesta a esa pregunta. Eh,
Bien, entonces los monosílabos no se acentúan excepto cuáles. Justo vamos a ello, ¿no? Vamos a empezar a abordar esta cuestión de los monosílabos que sí se van a acentuar y que son específicamente aquellos que tengan, perdón, un acento diacrítico. Entonces, serán los únicos monosílabos que se van a acentuar, los que tienen acento diacrítico como tal. Vale, entonces ya voy a quitar esto. Obviamente, ustedes lo pueden seguir revisando, estudiando de forma recurrente para que tengan la información lo más clara posible. Y antes de que pasemos a lo siguiente, vamos justo a hacer una breve dinámica con base en lo que acabamos de comentar, en las reglas tanto generales como específicas. Entonces, ojo aquí, ¿no? Esto intenta ser una especie de metodología para acentuación o para acentuar, ¿no? Porque, no sé, de repente les pasa que parece ser que tienen la confusión de que ni siquiera saben cómo iniciar para determinar si una palabra se acentúa o no se acentúa como tal. Entonces, lo que hice fue tratar de generar una serie de pasos a ver si pensándolo como un proceso, si pensándolo como un método o justo como una metodología, llega a ser un poquito más clara la cuestión. Entonces, tenemos este aspecto o esta diapositiva aquí. Ahorita les voy a poner esa lista de palabras que les estaba comentando de manera concreta y piensen o van a tener que pensar justo en lo que ya mencionamos, ¿no? Tanto en reglas generales como en reglas específicas. Y pueden seguir esta secuencia. Entonces, ¿cómo inicio para la acentuación de una palabra, para determinar si se acentúa o no se acentúa? Lo primero es, obviamente, identificar si tengo vocales continuas o consecutivas, ¿no? ¿Para qué? Para que sepa que si existe, perdón, un hiato o un diptongo. Entonces, esa sería la primera cuestión. Debo ver si mi palabra tiene dos vocales seguidas, ¿no? O dos vocales consecutivas. Paso dos, ¿no? Lo segundo que tendríamos que hacer es, ya que identifique que sí tengo vocales consecutivas, ahora voy a clasificarlas, ¿no? Si son débiles o si son fuertes o si están combinadas. Una vez sabiendo si son fuertes o débiles, voy a poder determinar entonces si son hiatos o diptongos, ¿no? Para determinar si hay hiatos o diptongos. Tercer paso, ya sé si hay diptongos o si hay hiatos como tal. Ahora hago el resto de la división silábica de la palabra, ¿no? Pienso en cómo se va a dividir silábicamente la totalidad de la palabra. Después identificamos cuál es la sílaba tónica y por último vamos a considerar las reglas generales de acentuación a menos que exista en la palabra ese tipo específico de hiato que estábamos comentando que nos obliga a tildar sin importar si es aguda, grave y cómo termina, ¿no? Entonces, esta es una breve secuencia y para que lo tengan aquí presente rápidamente, les voy a poner en el espacio que tenemos aquí disponible nada más unas cuantas palabras para que ustedes las analicen y me cuenten con base en este proceso y en todo lo que hemos comentado si se van a acentuar o si no se van a acentuar, ¿vale? Déjenme nada más las retomo de este documento y se las voy a escribir a continuación. Ok, aquí están. Entonces, piensen en las siguientes palabras. Yo las voy a escribir así, sin acento, todas. No significa que todas deban llevar acento. Ustedes es lo que van a determinar, pensando en lo que ya dijimos, ¿no? Tengo tantas cosas en el escritorio, en la pantalla, que de repente ya no sé qué mover para que quepa.
Sobre todo, obviamente, nos vamos a enfocar a las cuestiones que tienden a ser un poquito más complejas, ¿no? Pero entonces ahí tienen, vamos a empezar rápidamente con estas palabritas para que tengamos como esta cuestión ya un poquito más clara, pensando en todo esto que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas palabras? Justo, ¿no? Que ese es como lo que comentas es correcto, Gómez, ¿vale? Todas tienen la misma característica. ¿Cuál es esa característica que comparten todas estas palabras en cuanto a la cuestión de la formación de hiatos y de diptongos? Exacto, ¿no? Todas presentan hiato, ¿vale? Todas, absolutamente todas tienen hiato, pero no todas tienen tonicidad en la débil, ¿eh? Porque por aquí están escribiendo que tienen tónica en la débil, sí varias, pero no todas. Entonces, todas tienen un hiato. Definitivamente eso es el hecho, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Tengo la palabra aúlla. Me doy cuenta de que tengo dos vocales juntas, la A y la U. Las voy a clasificar. A es fuerte, U es débil. Si eso se presenta, aúlla, ¿cuál es la tónica? Entre la A y la U, la tónica efectivamente es la débil. O sea, hay un hiato, ¿no? Y es ese tipo de hiato que hemos comentado que me exige forzosamente acentuar la palabra. Entonces, aúlla lleva acento, aunque sea grave terminada en vocal. Rehuyen, la misma cuestión. Tengo dos vocales consecutivas, la E y la U. E es fuerte, U es débil, la tónica es la débil, tengo que acentuar de forma obligada. Rehuyen, ¿vale? Igual en aíslen, A fuerte y débil, la tónica es la débil, acentúo, ¿vale? Lo mismo sucede en caída. Ahora, en zoólogo tenemos hiato todavía, pero ya no es este mismo tipo de hiato, ¿no? Es el otro tipo de hiato que estábamos comentando, que son dos vocales iguales. Entonces sabemos también que cuando tenemos dos vocales iguales, se tienen que separar de manera obligada. Aquí voy a separar las vocales, cuenta que en todas estas tenemos hiato de este tipo específico, ¿no? Entonces, aquí efectivamente, zoólogo no me obliga a acentuar, como ya lo comentas, Cortés, aquí sí se tilda siguiendo las reglas generales. Zoólogo, la palabra es esdrújula y esa es la razón por la que la vamos a acentuar, no porque exista el hiato, sino porque es esdrújula como tal, ¿vale? Reemplazar, lo mismo, las dos E se separan porque son la misma vocal, dos vocales iguales. ¿Qué tipo de palabra es reemplazar? Les decía hace un momento en una nota, no forzosamente o no siempre nos vamos a encontrar con la sílaba tónica en donde sea que se encuentre el hiato o el diptongo. En este caso, reemplazar es palabra aguda. La sílaba tónica, que era la siguiente cuestión de plantear la división silábica, identificamos cuál es la sílaba tónica aquí, es zar, la última, por lo tanto es aguda, que termina específicamente en R y nos acentúa, ¿no? Y venérea es el otro tipo de formación de, de hiatos. No es grave, ¿eh? Porque recuerda, Camilo, y todos los que tengan la duda, la E y la A son dos vocales fuertes. Dos vocales fuertes forman hiatos, se separan, ¿vale? Entonces, la división silábica de esta palabra es ve-ne-re-a, ¿no? No es ve-ne-re-a, sino re-a específicamente. La sílaba tónica la identificamos, es el ne, y por lo tanto sabemos que es esdrújula. Y como es drújula, pues también sabemos que este tipo de palabras, perdón, siempre se va a acentuar, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión básica. Y lo primero, como ya les he comentado, que tienen que estar haciendo es la identificación del tipo de vocales. Si yo no puedo identificar si mis vocales son fuertes o si son débiles, difícilmente voy a concretar un acento correcto, ¿no? Entonces, identifiquen eso, si son fuertes o si son débiles las vocales, para que sepan cuál es la tónica, si fuera el caso, porque ya sabemos que no siempre está ahí la vocal tónica, y pues nada, para que sepan cómo acentuar como tal, ¿vale?
De la palabra reemplazar, ok, vamos a poner la división silábica, ¿no? La división silábica es específicamente reemplazar, ¿no? De manera concreta, ¿vale? Reemplazar. Suena fuerte hasta el final. Entonces, es palabra aguda. Al ser aguda terminada en R, sabemos que no se acentúa, ¿no? Entonces, ahí obviamente, pues implica que los que tienen complicación para identificar la sílaba tónica lo estén practicando, como ya lo hemos comentado, de distintas formas que se ha llegado a proponer, ¿no? Entonces, hagan esta dinámica, pero esa sería la cuestión de reemplazar como tal, ¿vale? Bien, chicos. ¿Tenemos alguna pregunta, algún comentario para ya dejar de lado las reglas generales de acentuación y específicas en cuanto a la formación de hiatos y diptongos y pasar a otros tipos de acentos? Obviamente lo que más queda es estudiar, ¿no? Si se sigue confundiendo, complicando, pues estudien un poco más sobre el tema. Practíquenlo. Sobre todo, ¿se acuerdan que les compartí un archivo donde vienen un montón de palabras con las que ustedes pueden practicar la acentuación y con las que también pueden practicar el uso de grafías de manera concreta, ¿vale? Entonces, recuperen ese archivo que ya les compartí creo que fue en la tercera vuelta de seminarios. Es un archivo con muchísimas páginas. Encuentren la parte que tiene que ver con acentuación y determínenlo, ¿no? Determinen ahí la práctica para que justo puedan tener esto en presente, ¿vale? Bien, quito estos elementos y justo vamos a hablar ahora sí del acento diacrítico. ¿Qué pasa con el acento diacrítico como tal? Recuerden que el acento o la tilde diacrítica es un acento gráfico porque sí se representa en pares de palabras de manera concreta, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que observar de manera específica que va a estar sucediendo es que son pares de palabras, como les digo, que se escriben exactamente igual, pero que van a representar funciones gramaticales diferentes, ¿no? O sea, van a usarse de formas distintas. Y justo aquí es donde vamos a encontrarnos los monosílabos que estábamos diciendo hace un momento que sí se pueden llegar a acentuar, ¿no? O que sí se pueden acentuar como tal. Para esto les estoy poniendo una serie de tablas donde pueden ver, para empezar, los monosílabos. Y son estos, recuerden que son específicamente 8 palabras únicamente las que pueden ser monosílabos con acentos. Si agregáramos el qué, si agregáramos a lo mejor el cuál, ahí se amplía un poquito, pero las vamos a estar comentando ahorita en un momento más, eh, como palabras con acento por ser interrogativas o por ser exclamativas como tal, ¿no? Entonces, ojo con respecto a esta cuestión. Son estas en concreto los únicos monosílabos que se pueden acentuar. Y les reitero, ningún verbo, aunque esté conjugado en pasado, se acentúa salvo dos de los que vamos a ver aquí, ¿no? Que son C y D específicamente, pero para diferenciarse de otras formas que se escriben igual, ¿no? Entonces, tenemos en un principio la palabra tú, que recuerden que la mayoría de los monosílabos que se acentúan tiende a funcionar como pronombre. Entonces, tú con tilde es un pronombre personal, ¿no? Y tú sin tilde es un posesivo, me habla de pertenencia y tenemos ejemplos para estos usos, ¿no? Tú ya me entiendes, hablo de la persona y dame tu dirección, hablo de la pertenencia de la dirección como tal, ¿vale? Él con tilde, también pronombre personal, tercera persona del singular, él se hace responsable y él sin tilde va a introducir sustantivos. Recuerden que es un artículo, entonces vean la diferencia, ¿no? Él sustituiría al sustantivo y él sin tilde introduciría al sustantivo, el problema, ¿vale? Mi con tilde, perdón, también es pronombre, refiere a un yo, como en dámelo a mí o me lo prometí a mí misma, estoy hablando del yo, y mi sin tilde es igual a un posesivo. También habla de pertenencia. Esta es la forma más común en realidad, la forma del posesivo. Andrés es mi amigo. Puede llegar a funcionar como sustantivo, hablando de la nota musical, pero no es tan recurrente. De todos modos, existe de esa manera y decir empieza de nuevo en el mi, hablando de la nota musical, entonces sabremos que ahí no se acentúa, ¿vale? Sí con tilde también puede funcionar como pronombre personal cuando hablamos de el sí mismo, como se lo ha reservado para sí.
¿no? O vive encerrado en sí mismo. Hace referencia a una persona, como les decía, mayormente los que tienen acento son pronombres, ¿no? De algún tipo o en alguna medida van a funcionar como pronombres. También puede ser un adverbio de afirmación, como el sí acepto o sí estoy preparado, ¿no? Y sí sin tilde, mayormente funciona como una conjunción condicional. Nos expresa en la mayoría de los casos eso, condición, que ya saben que para eso, que para que la condición pueda suceder, debemos estar planteando que una cosa depende de la otra, ¿no? Como por ejemplo, si llueve, te mojarás. Dámelo o dime perdón si lo hiciste, ¿no? Bueno, entre otros casos. También puede funcionar como sustantivo refiriendo igualmente a una nota musical, ¿no? Entonces, estos están planteándonos uno, dos, tres, cuatro primeros monosílabos que sí se acentúan, que tienen acento diacrítico, para diferenciarse de sus equivalentes con funciones diferentes, pero con la misma escritura, con la misma pronunciación, ¿no? Entonces, eso es la función esencial de un acento diacrítico, funcionar como un diferenciador, ¿no? Eso es lo que mayormente hacen. Entonces, véanlo así, como un acento que me sirve para diferenciar. De repente, ustedes se llegan a cuestionar porque hay otras palabras que justo se escriben exactamente igual, suenan igual, pero no se acentúan para diferenciar una de la otra. Bueno, son cosas particulares que simplemente va definiendo la academia o que simplemente se va definiendo por la institución que esté regularizando el lenguaje, pero independientemente de lo que ustedes puedan suponer o de lo que se puedan cuestionar, son únicamente las que estamos revisando aquí, las que tienen acento diacrítico. No hay más, no hay más que estas, ¿no? Vamos a terminar con la siguiente parte de la tablita y con esto lo dejamos por el día de hoy. Ya será para la siguiente clase que hagamos el ejercicio de opción múltiple. Entonces, té con tilde para este caso es un sustantivo, nos refiere a la planta o a la bebida del té, ¿no? Y lo podemos ver en los ejemplos. Posee una plantación de té o te apetece un té, ¿no? Eh, obviamente, al ser un sustantivo tiene forma plural, le podemos agregar una S y decir tés, ¿no? Trajeron tés de distintos sabores, por ejemplo, ¿no? O de distintas hierbas, y sería la misma cuestión adecuada, correcta. T sin tilde, aquí cambiamos un poquito. Aquí ahora el T sin tilde va a ser el pronombre. Sobre todo puede funcionar como un pronombre átono, como un pronombre reflexivo, que ya lo conocemos de esa forma, ¿no? Te agradezco que vengas o no te arrepentirás. En el primero, te agradezco que vengas a ti. Es un pronombre átono ahí, ¿no? Y no te arrepentirás refiere a un tú específicamente, solo que aquí no se acentúa, ¿vale? Luego, de con tilde es el único, bueno, no el único, son dos, ¿no? Eh, una de las únicas formas verbales monosílabas que sí van a llevar acento entonces son el de y el se. En este caso del de, estamos hablando del verbo dar, o se refiere al verbo dar. De recuerdos a su hija, en este caso. Y sin tilde es como un nexo, funciona como una preposición para unir partes de la oración. Hace avioncitos de papel o también puede funcionar para referir a la letra, ¿no? Le bordó una D en el en el pañuelo, perdón. Se con tilde es el otro único verbo monosílabo que se va a acentuar. Puede referir tanto al verbo ser como al verbo saber, como por ejemplo, sé bueno y pórtate bien. Ahí estamos hablando del verbo ser, ¿no? Y yo sé lo que ha pasado, habla del verbo saber. Entonces, si quieren pensar o definir o considerar de manera concreta cuáles son los únicos verbos que van a ser monosílabos con acento, son estos dos, de y se. De del verbo dar y sé del verbo ser o saber. De ahí en fuera, ningún otro verbo que sea monosílabo tiene por qué llevar acento, ¿no? Y esto ya es nada más para redondear y cerrar el aspecto tal de los monosílabos que se estaban cuestionando algunos hace un momentito, ¿vale? Em, el se sin tilde de manera concreta va a ser también un pronombre y puede ser un pronombre que nos indique una voz pasiva, puede ser un pronombre que nos indique la cuestión de un complemento indirecto, entre otras cosas, ¿no? O un reflexivo también. Se lo compré ayer, Juan se mancha mucho, se casaron por la iglesia. Entre algunos otros aspectos. Aquí el aspecto de impersonalidad también se puede hacer con el se, ¿no? Se duerme bien aquí, no hay un sujeto, no puedo identificar exactamente quién realiza la acción de dormir. Entonces ese C también puede expresar impersonalidad, ¿no?
Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí con respecto a esta cuestión de la acentuación y ya será para la siguiente ocasión que terminemos el tema y hagamos nuestro ejercicio. En ese mismo ejercicio ya les había comentado, vamos a estar presentando preguntas relacionadas con el uso de grafías, ¿vale? Y si por aquí sigue todavía Osorio u Osornio, no me acuerdo exactamente, perdón, de tu apellido, em, para responder rápidamente a esa preguntita que se quedó en el aire y que te decía que esperáramos un poco al final porque ya estaba fuera del tema. eh, ¿Qué piensan de esta expresión? Su compañero pregunta, ¿cómo se dice 21 manzanas o 21 manzanas? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Se acuerdan que eso lo comentamos el día de ayer cuando hablamos de los numerales, ¿no? Efectivamente, perdón, la forma correcta es la segunda, 21 manzanas. Recuerden que les decía, el uno, hablando de numerales, y todo aquel otro numeral que incluya el uno, como 21, 31, 41, 51, etcétera, adquieren o pueden adquirir una forma femenina, ¿no? Si tienen una variación de género. Entonces, como manzanas es un femenino, pues su numeral, en este caso 21, tiene que ser con terminación en A para que concuerden en género. Pero les reitero, solo el uno y los que incluyan la palabra uno, hablando de numerales, son aquellos que pueden tener variación de género, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión. Y con esto estaríamos básicamente cerrando entonces la sesión del día. ¿Cuándo haremos los ejercicios? ¿El siguiente domingo? Sí, no el siguiente, este domingo, no específicamente. El domingo de esta semana estaremos haciendo nuestros ejercicios de acentuación y grafías, ¿vale? Bueno, chicos, descansen y nos vemos entonces el domingo. Que tengan buena noche, se cuidan.